Jóvenes, buenas noches. Continuando con la resolución del segundo examen del CEPREVAL ciclo A 2027, ahora en el curso de Anatomía Humana. Antes quiero extender la invitación al curso virtual de Anatomía Humana. Bien, empezamos. Un paciente de 54 años con piel pálida ingresa al servicio de medicina general por presentar diarrea durante 2 días y un dolor agudo en el hipocondrio derecho. Luego de su evaluación, se le refiere al quirófano para una colecistectomía laparoscópica. Colecisto-vesiculatomía, corte o disección laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. 61. El médico le explica que la anemia se debe a la mala formación de los glóbulos rojos por deficiencia de la absorción de la vitamina B12. Me hablan entonces de una anemia, en este caso, macrocítica. ¿Qué células están afectadas? Bien, recuerde que para la absorción de la vitamina B12 en el ilion terminal se requiere a una glicoproteína conocida como factor intrínseco de Caster, la cual es sintetizada junto al ácido clorhídrico por las células parietales de la mucosa gástrica. Aquí, células parietales de la mucosa gástrica, también conocido como células oxínticas. La clave sería BD belicoso. Pregunta 62. En la evaluación con endoscopio se observa una lesión de la capa muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa forma parte de la mucosa. La mucosa tiene un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. ¿Cuál es la capa del tubo digestivo que se encuentra lesionada? Recuerde, todo el tubo digestivo tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa y o adventicia. Adventicia solo en el esófago. Por ende, la clave sería mucosa, CD campechano. 63. Durante la cirugía, por error, el cirujano pinzó el conducto colédoco. ¿Cuáles son los conductos afectados que originan el conducto pinzado? Esto es una cirugía laparoscópica. Tenemos trócares y tenemos una cámara que permite una visión adecuada. Y aquí tenemos pinzas en el extremo distal que me permiten la manipulación del órgano, en este caso, la vesícula biliar. ¿Qué estructuras forman el conducto colédoco? Bien, acá tenemos dos estructuras, el conducto hepático común y el conducto cístico. La clave sería la alternativa de draconiano. ¿A nivel de qué vértebra se pinzó el conducto colédoco por error? Y aquí lo podemos observar. Conducto hepático derecho e izquierdo, hepático común, conducto cístico, arteria cística, triángulo de Calot, triángulo de Boudet. Conducto colédoco en su porción supraduodenal. Si usted recuerda, el duodeno iba desde L1 hasta L3. Estamos hablando de la porción supraduodenal del colédoco. La clave sería L1, A de atrabiliario. Un paciente de 60 años acude al servicio de neumología por presentar un cambio de voz durante los últimos 2 meses. La tomografía computarizada muestra un crecimiento localizado en un vaso sanguíneo que pasa por encima de la aurícula derecha comprimiendo el nervio laringio recurrente que se encuentra al lado del ligamento arterioso y que luego se encurva superiormente hacia el surco traqueoesofágico. ¿Cómo se denomina el músculo vocal que da origen a la voz? Bien, esto es una vista posterior. Hemos seccionado al esófago y vemos la tráquea, vemos al callado aórtico y a la arteria subclavia derecha. Vemos al laringio recurrente derecho que hace un callado y vemos al laringio recurrente izquierdo que es el de mayor recorrido y que hace un callado en el propio callado aórtico. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto parece un capricho de la evolución, sin embargo tiene una explicación. Debido a que nuestros ancestros lejanos, que eran los similares a los peces, el nervio y el vaso sanguíneo que rodeaba estaban al lado de las branquias, muy cerca al cerebro. Pero a medida que las especies fueron evolucionando, se desarrollaron los cuellos y los corazones descendieron hacia el pecho, arrastrando consigo los vasos sanguíneos. Y el nervio, que ya estaba enganchado debajo de los vasos, tuvo que recurrir, o sea, subir de regreso. Por eso son nervios laringios recurrentes y suben de regreso hacia su localización o su destino, que es la garganta. Bien, veamos el caso clínico como tal. ¿Cómo se denomina el músculo vocal que da origen a la voz? Muy bien. Vamos a responder esta pregunta. Tenemos entonces que recordar la estructura de los cartílagos laringios. Tenemos al cartílago epiglotis, que es un cartílago impar, al tiroides,
y el cartílago cricoides, y a los pares aritenoides, corniculado y cuneiforme, desde una vista superior, cartílago tiroides y cartílago aritenoides. Vamos a tener las famosas cuerdas vocales. Y de las partes más importantes de las cuerdas vocales vamos a tener al ligamento vocal y al músculo vocal. Músculo vocal, también conocido como músculo tiroaritenoideo. Y aquí lo tenemos. Vemos que las cuerdas vocales van a ir desde la famosa prominencia tiroidea o el famoso muesca de Adán hacia los cartílagos aritenoides. Esta es la famosa glotis y este espacio se conoce como rima. Ligamento vocal y músculo vocal. ¿Cómo se denomina el músculo vocal que da origen a la voz? Tiroaritenoideo. No es el único, ¿eh? Hay un grupo de músculos intrínsecos de la laringe. Sin embargo, el principal es el músculo tiroaritenoideo. AD atrabiliario. 66. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que está comprimiendo al nervio laringio recurrente izquierdo? Bien, después de leer el caso clínico, nuestro diagnóstico sería un síndrome de Order. ¿Y qué es el síndrome de Order? Bueno, este es un síndrome cardiovocal, en la cual la condición clínica del paciente, específicamente la disfonía, es consecuencia de una enfermedad cardiovascular. Y esto se describió sobre todo en pacientes que tenían ciertas patologías que comprimían al nervio laringio recurrente. Por ejemplo, crecimiento de la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar, algún aneurisma del arco aórtico. Ahora, ¿cuál es el vaso sanguíneo que está comprimiendo el nervio laringio recurrente izquierdo? Si me dicen que el nervio laringio recurrente izquierdo que se encuentra al lado del ligamento arterioso y que luego se incurva superiormente hacia el surco tráqueo-esofágico. ¿De quién me están hablando? Miren, aquí tenemos el ligamento arterioso, aquí tenemos el nervio laringio recurrente izquierdo. ¿De quién me estarían hablando? De este vaso, ¿verdad? Sería la arteria pulmonar izquierda. Arteria pulmonar izquierda. La clave sería la D de draconiano. Pregunta 67. ¿Entre qué vasos sanguíneos se encuentra el ligamento arterioso? Bien, tendría que observar nuevamente la misma imagen. El ligamento arterioso se encuentra entre el callado aórtico y el tronco pulmonar. Nuevamente aquí, tronco pulmonar y el callado aórtico. Aquí lo tenemos. La clave sería entonces callado aórtico y tronco pulmonar. C de campechano. Un paciente de 18 años con labios cianóticos ingresa al servicio de neumología. En la exploración física se observa disnea grave por la crisis asmática. Viene con crisis asmática. Durante la endoscopía, el médico patólogo describe la presencia de epitelio cilíndrico ciliado, estratificado cilíndrico ciliado. 68. La crisis asmática estuvo asociada a un espasmo de una estructura respiratoria que es inervada por el nervio vago. ¿Cuál es la estructura afectada? Bien, recuerda que cuando nosotros hablamos del diagnóstico de asma, lo hacemos básicamente a través de la espirometría. Y nosotros tratamos de demostrar a través de la espirometría que la destrucción del flujo de aire en los pulmones es reversible tras un test llamado con un broncodilatador, que es un medicamento que se inhala nada más, en donde yo voy a tomar en cuenta algunos valores como la capacidad vital forzada y el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora yo voy a generar un cociente en la espirometría que es el BEF1 sobre la capacidad vital forzada, y para valores menores del 70% del 0,7 pues indica que hay un patrón de obstrucción. Ahora, en la pregunta me hablan que hay una estructura inervada por el nervio vago. Miren, este vendría a ser el músculo liso bronquial. En un paciente con asma que hay una hiperreactividad bronquial, hay una obstrucción. Este patrón obstructivo se da porque los músculos se contraen y oprimen las vías respiratorias. Entonces, ¿de qué me están hablando? Del músculo liso bronquial. E de embeleco. 69. ¿Cuál es la porción respiratoria que el médico patólogo ha descrito? Si me hablan de una endoscopía
Infiero yo que me hablan de una broncoscopía, sin embargo esta no se utiliza en el diagnóstico de asma, pero la alternativa que tendríamos, la única, no va a ser vestíbula de la nariz, bucofaringe, laringofaringe, sería tráquea, ¿verdad? Porque se observa epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Clave AD, atrabiliario. Y aquí tenemos una imagen donde observamos la epiglotis, los famosos ligamentos vocales, el músculo vocal, cuerdas vocales, vendría a ser la glotis y la rima. 70. Identifica la estructura que no forma parte de la membrana respiratoria. Esta pregunta es de una complejidad porque tienes que tratar de dar una respuesta en base a lo que te dan. Mira, nosotros sabemos que dentro de los alvéolos tenemos el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, al macrófago alveolar y a los receptores J yuxtacapilares. A ver, veamos la famosa membrana respiratoria o membrana alveolo-arterial. Tenemos primero al neumocito tipo 1. Entonces el neumocito tipo 1 sí forma parte de la membrana alveolo-arterial. Debajo del neumocito tipo 1 tenemos a la membrana basal epitelial. Membrana basal epitelial. Vamos por el otro lado. Si es la membrana alveolo-arterial, tenemos aquí al vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo tiene su endotelio. Endotelio capilar. Debajo del endotelio tenemos de color naranja a la membrana basal capilar. Membrana basal capilar. Y entre ambos tenemos al intersticio. Ahora, ¿cuál no forma parte? Si todos forman parte de la membrana alveolo-arterial, bien. En los espacios en donde se trata de maximizar la difusión de gases, este espacio intersticial se reduce a cero. Por ende, mi respuesta, y lo ideal sería que el espacio intersticial no forme parte de la membrana respiratoria. La clave sería la D de draconiano. Y bien, jóvenes, eso ha sido todo. Recuerde, nuevamente, y perdone si resultó reiterativo, el tiempo es inexorable. No se puede detener. Aprovechelo.